que en el Adán Buenos Aires van al infierno, la ciudad infernal de Cacodelfia, a través de un árbol, creo que es un ombú o algo así, a través de ahí van al infierno. Y creo que está el 38, el colectivo 38, el ombú, y por ahí, medio que ahí bajan a la ciudad de Cacodelfia. Y ahí es donde un poco, de repente, porque teníamos el árbol mecánico que se mueve y demás, y estaba el cartel que decía Luján, y yo decía, no, pero Luján es muy puramente, no sé, bueno, lo sumo sería meramente religioso, ¿no? ¿Cuál sería la relevancia de esto? Y de repente, justamente, me acordé que Jules Solar aparece como Jules en el Adán Buenos Aires, y que al final del Adán Buenos Aires van a Cacodelfia, que es esa ciudad así medio infernal, siendo que al mismo tiempo Marechal se había convertido en un católico así muy militante. Entonces me pareció un poco interesante mezclar eso, es decir, como que justamente, ¿no?, ese árbol tan raro que había ahí, de repente dije, es un árbol más marechaliano que otra cosa, a pesar de todos mis problemas con Marechal, que son muchos, ¿no? Porque como yo le pongo fichas a Marechal y me decepciona, ¿no? Como parece alguien que escribió algo y lo dejaron libre y no tuvo un lector, no tuvo lectores que le dijeran esto por ahí, no sé. O sea, acuérdense cuando estábamos poniendo los títulos de las obras. Yo este está bien. Y yo me tiraba uno y me pasaba de gracioso y ustedes decían, un poco de seriedad. Y como que por ahí Marechal no tuvo eso, no tuvo alguien que le dijera, no, mira, por acá no, esto es demasiado, cortá por acá, deja que de esto destile un poquitín, qué sé yo. Entonces yo tenía esa idea de hacer como Calacián hizo el Aleph expandido, yo quería hacer el Adán Buenos Aires contraído, que era como reducirlo como a la cuarta parte, más o menos, porque me parecía que era muy largo. Y fue muy compleja, esa idea me la combatieron mucho, como diciendo que ya Marechal era un caso cerrado, qué sé yo, y bueno, no sé. En ocasión de esta entrevista que tiene que ver con tu investigación y tu trabajo en la exposición Aduana del Juicio Final, creo que este procedimiento que acabas de desear sobre Marechal, o a comprimir el Adán Buenos Aires, es un procedimiento que creo que aparece en tu obra, donde muchas ideas, imágenes empiezan a estar comprimidas y intervinculadas. Enhebradas, por ahí. Claro, son ideas como que vienen de distintos lados, comprimidas y enhebradas en una narración nueva. Pero bueno, uno reconoce justamente como vertientes que van aportando de alguna manera, vertientes distintas temporales, que son como por ahí contenidos y contenidos que están en cosas, investigaciones que uno ha hecho o cosas que uno ha vivido, y justamente se mezcla la investigación con la vivencia. Entonces yo, por ejemplo, siempre siento que soy una criatura un poquito anfibia, que por ahí a veces le gustaría ser más artista y más irresponsable y más cualquierista, y a veces le gustaría ser más científico y más estricto y poder demostrar lo que digo, porque a mí a veces me aparecen cosas que yo las veo con una fuerza particular y digo, esto solo le falta ser demostrable, y después resulta que no es tan fácil demostrarlo y me pongo mal. Y en relación a una investigación muy extensa tuya de crear una ciencia, la argentinística, y que creo que una de las preguntas fundamentales tiene que ver con la pregunta sobre el ser nacional, ¿cómo aparece ese asunto, ese problema en la exposición Aduana del Juicio Final? Bueno, primero yo tendría que explicar un poco, que quiero ser lo más breve posible, sobre la argentinística. La argentinística se me ocurrió cuando yo trabajaba en un teatro en Suiza, en el sótano, un teatro ilegal, y casi todos mis compañeros eran estudiantes de la universidad que estudiaban ciencias muy extrañas, como la nordística, la germanística, la eslavística, la africanística, incluso la americanística, que es el estudio de los Estados Unidos. Y yo, mirando todo eso, decía, bueno, la verdad que solo falta una ciencia que estudie la Argentina en todo esto, porque justamente la Argentina, no sabían nada, tampoco tenían muchas ganas de saber. Entonces me dije, es una ciencia que tenemos que proponer, propalar, promocionar nosotros los argentinos, porque en los países serios no interesamos mucho. Entonces fue en ese contexto que se me ocurrió la argentinística, que era un poco una ciencia así como del destino argentino, de qué tendríamos que hacer un poco para sobrevivir como organismo identitario colectivo, ¿no? Entonces, desde entonces, como que esto hace casi 20 años que vengo así un poco con eso. Entonces, la argentinística tiene un sentido muy general, muy amplio,
tuvo distintos puntos de aplicación en distintas muestras y demás. Y después apareció el tema del contrabando, cuando la Oficina de Monumentos Consensuados propuso ver, en una época en que se había sacado el monumento a Colón, se había colocado el monumento a Juan Azurduy, y algunos se quejaban, porque a mucha gente no le gustaba Colón, a otros no le gustaba Juan Azurduy, y ellos decidieron hacer una especie de tercera posición, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué monumento habría que poner ahí? Una especie de concurso que organizó la Oficina de Monumentos Consensuados, que es un colectivo así de artistas, y al final un poco la propuesta que, entre comillas, triunfó, sería la que yo decía, que era la de que había que poner un monumento al contrabandista, porque el contrabandista estaba en el origen de la identidad argentina, que el primer argentino fue un contrabandista que estaba situado justamente en la costa, así como la costa donde está Buenos Aires ahora, digamos, ¿no? Como que lo que dio forma a la Argentina tuvo su forma a partir de Buenos Aires, a pesar de que Sarmiento fuera sanjuanino, Roca fuera tucumano. Entonces esa idea argentina se formó en Buenos Aires, que era esta situación de que era como la base de un contrabandista, de un matrimonio de contrabandistas, porque justamente no es un hombre o una mujer, es como una sociedad contrabandística, que esa sociedad contrabandística era la sociedad que tenía que sobrevivir en una situación donde el punto donde habitaban era extremadamente poco importante, porque justamente otras partes, Buenos Aires era como una especie de factoría ballenera, sin ballenas, en un lugar extraordinariamente poco importante. Cualquier lugar, o sea, de los virreinatos que tenía España, todos eran más importantes que el virreinato del Río de la Plata. Y en el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires es una de las ciudades menos importantes. Y Asunción era mucho más importante, Tucumán era mucho más importante, había ciudades que tenían unas sociedades mucho más articuladas, todo. La única importancia de Buenos Aires era su ubicación. Entonces el habitante de Buenos Aires, ¿qué pasaba? Era el que estaba en una situación comparativamente muy precaria, económica y política y militar, era el que había que pasar todos los flujos de información. El tema mucho es que Buenos Aires es como un nudo de información, de circulación de información, que es uno de los temas que aparece en esta muestra, ¿no? En un momento particular de la experiencia de realidad virtual, hay como un asomo, ¿no?, a la relación que tiene el contrabandista con la circulación de información. Entonces Buenos Aires adquirió el poder porque era el lugar que estaba más informado y porque justamente era el lugar donde salían y entraban las cosas. Entonces las otras sociedades tenían más estabilidades, más jerarquías, pero no controlaban tanto el flujo como de información y las novedades. Entonces, en esta muestra un poco, yo hablo un poco de ese biotopo, así como de esa costa así del Buenos Aires primitivo, que todavía no hay puerto, no hay nada, y aparece justamente el tema de la aduana, porque la aduana justamente es esa situación que es la que controla sobre todo el ingreso, el egreso. Yo cuando digo aduana digo algo un poco que entra y que sale también, ¿no? Es como que justamente por eso era el tema del molinete. Que en mi concepto la aduana de Buenos Aires es como un molinete, porque justamente la aduana en general dice un poco qué es lo que va a entrar, pero acá también, en mi caso, es muy importante lo que deja salir. Y entonces esta situación como de molinete que tiene que ver con el control así de la información. Y eso era algo que estaba justamente muy pegado así a la costa, porque era muy, el tema del contrabando era muy, había cierta lentitud también, ¿no? No es un proceso de que tenga mucha velocidad, es raro porque por una parte había mucha trampa, mucha necesidad de secreto, pero eran cosas que requerían eran procesos lentos en el origen del contrabandismo, porque Buenos Aires, esa zona costera que aparece en la obra, es una zona pantanosa en realidad. El Río de la Plata es como una especie de gran pantano, donde no es que puede venir un super barco, descargar en medio de la noche y ya irse. Tiene que acercarse, tiene que venir un carro, bajar las mercaderías, tiene que estar tirado por bueyes. Son procesos muy, muy lentos, como una cosa muy empastada y coagulada. Entonces, el origen de la situación contrabandística es una situación como que tiene que ver con la trampa, con el secreto, pero también con la lentitud y la coagulación, ¿no? Entonces, por eso procesos que son como que tienen como cierta lentitud, ¿no? Entonces, bueno, acá en esta obra un poco yo trato de mostrar un poco ese biotopos
en parte, una de las partes es ese biotopo así como está contrabandístico, que tampoco esa aduana, de todas maneras, mostró una forma intermedia de la aduana, que es la aduana Taylor, que es una aduana que se hizo en el siglo XIX, que no, yo no sé si llegó a durar 50 años la aduana Taylor, pero un edificio muy interesante porque tiene algo como de coliseo romano, así, ¿no? Y tenía una escollera justamente para que no hubiera que tener ese complicado proceso de ir con los carretones hasta el medio del río y volver. Entonces, la aduana Taylor es un momento de racionalización de esta situación, así como contrabandística, ¿no? Entonces, bueno, está ahí un poco. ¿Te entiende esto? Sí, lo que estaba pensando que esto que estás describiendo aparece en esta gran escena que empezaste a trabajar hace 2 años aproximadamente. Claro, un proyecto sobre realidad virtual donde es una materialidad nueva, ¿no? que empezaste a trabajar. Claro. Como eso, no sé si modificó, pero sí tal vez pudo haber introducido nuevas herramientas, nuevos modos de pensar la lógica de las imágenes. Sí, para mí fue un paso muy importante. Para mí es muy importante, es algo que yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer esto. Yo cuando fui a Estados Unidos pude estudiar así como 3D y tenía un poco la idea de cómo colocar muchas de las arquitecturas que yo dibujaba, meterlas en un espacio y hacerlas recorribles de alguna manera. Y entonces esto es un proyecto que en algún sentido hace muchos años que yo tenía ganas de realizar, que es el hecho de que uno se pueda meter en los dibujos así de uno, conservando su carácter dibujístico, que no haya algo ilusionista, sino que sea como la cosa lineal, ¿no? La manera lineal en que trabajo yo. Entonces en los dibujos se reproduce bastante el modo en que yo trabajo con los dibujos, que hay tal vez unos enclaves de color que tienen algunos propósitos simbólicos, pero en general es todo muy, muy lineal. Me parecía bien que la gente pudiera meterse así un poco que tuviera esa experiencia. Así que eso me pareció un poco bien, me pareció un plus, así como para que eso, un poco para decir, ustedes y yo estamos adentro de esto. Siempre como artista te definís como dibujante, o un dibujante aficionado, has escrito también en algún momento. Sí, sí, sí. ¿Qué importancia tiene para vos el dibujo en el modo en el cual desarrollás las ideas, sobre todo tus ideas sobre...? Es que a mí, qué sé yo, a mí siempre mi gran problema como artista es que me gustan demasiadas cosas. Lo que ocurre es que con el dibujo es donde uno siente una mayor fortaleza, o sea, y sobre todo hay los momentos malos de la vida por ahí, o los momentos muy comprometidos o arriesgados, con el dibujo uno puede manejarse mejor, resistir y contraatacar también, ¿no? Como que justamente con la pintura que me gusta mucho, qué sé yo, uno dice, no está seguro si no ha cerrado la pintura, y muchas objeciones a mi pintura yo las encontraría relativamente atendibles, mientras que con los dibujos yo siento que ahí, bueno, que ahí está, que un poco que es ahí, que es donde he decidido aprovechar el arrinconamiento del alma, ¿no? Y que bueno, y también hace un tiempo por una situación así que atravesé, que me puso así que no, digamos, tiró mi ánimo en una dirección no muy favorable, me di cuenta que el color no me estaba ayudando a salir, que solamente la forma como que solamente la oscuridad y la oscuridad y la forma, la administración de la oscuridad y la forma era lo que me ayudaba a no matarme. Entonces por eso un poco es que leí la importancia un poco del dibujo, la importancia de vida un poco. Sí. En este proyecto, para la exposición Aduana del Juicio Final, creo que por un lado se inaugura una materialidad o un proceso nuevo que tiene que ver con la realidad virtual que recién mencionamos, claro. Pero creo que también aparece otro elemento que no es nuevo, porque es un problema que venís trabajando y pensando, que es la realización de un prototipo que tu padre hizo sobre un avión, ¿no? Algo que había estado siempre en dibujos, en el plano, claro, sí, proyectual, y que por primera vez aparece como objeto, pero en el cual vos introducís 2 elementos, o en realidad uno, que cambia o tuerce el funcionamiento de este objeto que es el avión. ¿Querés contar un poco ese proceso? Bueno, que el avión tiene que ver justamente, es un avión que mi padre se dedicaba, trabajaba en la industria, pero también era piloto así civil,
Y él con un socio quiso construir un motoplaneador, o sea, un planeador, un avión que era un planeador, pero que despegara por sus propios medios. Y él no pudo construir ese avión porque había un embargo en esa época, había un embargo sobre los motores, como que en Argentina no era posible comprar, legalmente al menos, unos motores que se producían en los Estados Unidos, y eran motores civiles, no era que querían fabricar una bomba atómica. Entonces, bueno, como mi padre justamente una persona que no se lleva bien con el contrabandismo, no es que armó unas matufias para conseguir el motor y no construyó ese avión. Y era algo que lo tenía muy embroncado, porque yo varias veces quise yo dibujar el avión que él había hecho cuando empecé a estudiar 3D, y él se enojaba mucho con eso. Era la última vez que me gritó fue porque no quería ni dibujarme el avión, era algo que le dolía mucho no haber podido hacer ese proyecto, ¿no? Entonces por ahí él, por no transar así como con el contrabandismo, se quedó así sin ese proyecto, que aparte es un proyecto técnico, civil, no, insisto, no es la que queríamos fabricar la bomba atómica argentina. Y eso aparte, bueno, yo dije que justamente al mismo tiempo uno no podía comprar esos motores porque estaba en Argentina. O sea que el problema era la Argentina en sí. Entonces, por eso yo empecé a dibujar toda una serie de aviones donde tienen como piedras, donde estaría la bandera argentina del avión, hay como piedras. Y después esa piedra un poco se transformó en una muela, ¿no? Como un dolor de muelas que es tan antipático. Entonces, de ahí apareció el tema justamente de esos dientes atravesados en el avión, en la escarapela. Y de hecho, uno de los primeros títulos para la muestra fue "La escarapela te cuesta la muela", ¿no? Como que el hecho de ser argentino es un dolor de muelas que te va a traer así muchos problemas solamente por ser argentino.